Hola alumnas y alumnos del cuarto medio A. Les doy la bienvenida a esta clase. Esta clase corresponde a la semana del 12 al 19 de agosto y estamos viendo la unidad número 2 que se llama electrodinámica, y esta es la segunda clase de esta unidad que tiene como título resistencia eléctrica. ¿Ya? Antes que empezar en sí lo que es la materia, les tengo que recordar que la primera clase fue hace un par de semanas atrás con el trabajo de corriente eléctrica y electricidad. Esa clase está en YouTube, está en el canal, así que todos los que no entregaron su tarea les invito a poder hacerla. No es tan difícil, acuérdense que estamos tratando de estudiar para la prueba de fin de año, para la PTU, y estamos tratando de ir paso a paso, aprovechando que tenemos dos sesiones para poder avanzar en un contenido, y en la otra, acuérdense que estamos viendo ya otra materia de primero medio. Entonces, es súper importante para mí, por lo menos, asegurarme de que ya entendieron cierto contenido, porque a medida que vayamos avanzando, todas estas variables se van relacionando entre sí. Entonces ya vimos lo que era corriente eléctrica, y que es súper importante que lo enlacen con lo que vamos a ver hoy día, que es resistencia eléctrica, porque ya en la tercera clase y cuarta clase vamos a empezar con el tema de los circuitos, y eso ya es súper importante que lo conozcan, porque en realidad la prueba sí o sí va a entrar circuito y sí o sí entra electricidad. Así que igual los invito a que puedan enviar la tarea, aunque sea atrasado, me da lo mismo, lo importante es que lo hagan ustedes, ¿ya? Los que lo hicieron, sus compañeros les van a decir que no era difícil, si las ecuaciones hasta el momento han sido fáciles, así que no es nada del otro mundo. La resistencia eléctrica en sí, lo que vamos a ver hoy día, es justamente el concepto no solamente de la resistencia física, como lo podemos ver en esa imagen ahí. A nuestros amigos no les fue muy bien con la resistencia, porque cuando uno se refiere a esa palabra, resistencia en sí, es como el obstáculo que uno tiene para seguir avanzando. ¿Ya? Y justamente ahí nuestro amigo que va corriendo, la resistencia que tiene el camino es justamente estos barrotes que él tiene que saltar, no pasar encima, eh, para que su camino se dificulte. Por lo tanto, la corriente también tiene una resistencia eléctrica. Ya vimos ya que la corriente era cantidad de carga partido en tiempo. Ya, para los que no estuvieron en la clase anterior, nuevamente, véanla. Carga partido en tiempo, pero no nos dimos cuenta que en ese camino también existe una especie de resistencia para que las cargas vayan avanzando, que es más o menos lo que aparece ahí en la imagen, en donde podemos ver que hay una ampolleta, hay una pila y hay un cable. Ese circuito casi todos lo hemos visto. Y dentro del cable se le hace una especie de zoom, como para decirte que adentro van las cargas moviéndose, y esas cargas se mueven por algo material, que en este caso sería un cable, puede ser de cobre o de otro metal conductor, que también vimos el concepto de conductor y aislante en la clase anterior. Y ya cuando hay átomos, cuando hay algo físico que tiene materia, cuando hay algo más concreto, siempre va a haber una especie de obstáculo que hay que pasar. Por eso hay algunos materiales que se llaman aislantes y otros conductores. Aislante, una barrera para que no pasen, una muralla bien sólida, y los conductores tienen barreras pero súper delgadas. Es como si pasaran más fácil, pero eso no significa que no la tengan. Ya a eso me refiero. Por lo tanto, la clase hoy día va a hablar justamente de esa propiedad física que tienen todos los materiales, todos, y nos vamos a enfocar netamente en lo que nos podrían preguntar en el caso de la prueba y que corresponde a la materia de cuarto medio. Así que atención a la siguiente explicación, en donde les muestro un video que, bueno, mucho más entretenido, tiene otras imágenes, otros ejemplos, que explica qué es lo que es la resistencia eléctrica para introducir a lo que es esta clase. Así que bienvenida y bienvenido, y presten atención a la siguiente explicación. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como su nombre lo indica, es la oposición que reciben los electrones al desplazarse en algún material. Esta oposición se puede medir en ohms, unidad cuyo símbolo es la letra omega.
Los materiales que poseen una gran resistencia eléctrica se consideran aislantes, como los plásticos y las cerámicas, ya que ellos casi no conducen la electricidad. Por el contrario, los materiales que poseen una bajísima resistencia se consideran conductores, ya que permiten el libre flujo de los electrones. En este grupo podemos encontrar a la mayoría de los metales. Pero ¿qué hace que los materiales sean conductores o menos conductores? La resistencia de un cable, por ejemplo, depende de su grosor, de su largo, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura. Los cables gruesos tienen menos resistencia que los cables delgados. Un cable más largo otorga más resistencia que un cable más corto. Y un conductor a mayor temperatura tiene más resistencia que un conductor a menor temperatura. Y finalmente, cada material tiene una determinada resistividad. Por ejemplo, el cobre ofrece mayor resistencia que la plata. Y la plata ofrece mayor resistencia que el oro. Entonces, ¿qué hace que incluso algunos conductores tengan más resistencia que otros? Para saberlo, deberemos mirar en su estructura atómica. Las estructuras más ordenadas favorecen el flujo de los electrones, así como también las que tengan menos impurezas. Es por eso que el grafeno, por ejemplo, prácticamente no ofrece resistencia a los electrones, ya que su estructura es increíblemente ordenada y no posee impurezas. Por el contrario, cuando un electrón viaja a través de un material con alta resistencia, tiende a chocar una y otra vez con átomos y otros electrones, perdiendo parte de su energía. Esta energía se transfiere a los átomos, los cuales vibran con mayor fuerza, generando calor o incluso luz, como es el caso del tungsteno o del grafito. Si no me crees, ve el video donde yo mismo lo pruebo. Pero bueno, entonces, ¿para qué diablos sirven las resistencias en los circuitos eléctricos? Si lo único que hacen es malgastar los electrones en forma de calor y algunas veces en luz. Bueno, porque la resistencia es la forma que tenemos para limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica. Esto lo hacemos usando resistores, componentes electrónicos que crean una resistencia específica. El ejemplo más básico donde es útil una resistencia es, por ejemplo, cuando se quiere iluminar un LED. Si tenemos un LED que funciona a 3 voltios y lo conectamos, por ejemplo, a una toma USB que da 5 voltios, lo que va a suceder es que vamos a quemar el LED. Entonces, lo que hacemos para bajar el voltaje y limitar la corriente es poner una resistencia de tal manera que el LED reciba los 3 volts correspondientes. Suena bastante ineficiente, ya que la resistencia está convirtiendo la energía que sobra en calor. Pero aún así, este es un componente fundamental en los circuitos eléctricos y toda la electrónica que tenemos hoy en día. Lo interesante ahora sería saber cómo calcular cuál es la resistencia adecuada para poner en un circuito. Bien, si se dieron cuenta, el concepto de resistencia da para mucho, o sea, clasifica a los materiales según la capacidad que tienen para que la corriente pueda circular dentro de ellos, y también tiene que ver por un asunto y una estructura química, molecular, atómica, así que está todo enlazado. El video que le acabo de presentar es de un youtuber científico chileno, uno de los más reconocidos de Chile, por lo menos, que se llama Charlie Labs. Así que si quieren, en mi canal ahí también yo lo sigo a él. Y tiene muchos videos interesantes porque él es físico, él trabaja en la Facultad de Física de la Católica y trabaja para el CERN, para el Centro del Colisionador de Hadrones que está en Europa. Y él también trabaja con mucha electrónica. Entonces tiene videos interesantes que pueden visitar ustedes al canal para poder aprender también más de electricidad. Así que se los aconsejo 100%. Repasemos un poquito lo que decía el video para que les quede claro y también tomen nota, porque obviamente en la guía de actividades que les voy a mandar también les voy a preguntar estas cosas, porque son necesarias para poder responder preguntas no solamente cuantitativas. No todas las preguntas de electricidad en la PTU son con números, con fórmulas, sino que son también conceptuales. Entonces la resistencia eléctrica lo vamos a definir y a resumir en una frase. Perdón. Es la oposición al flujo de corriente eléctrica que circula a través de un conductor. Esa es como la definición más concreta de lo que es la resistencia. Eso es lo que nos deberíamos imaginar, según también lo que vimos en la clase anterior,
sobre corriente eléctrica, que es cantidad de electrones que va avanzando en una cierta área determinada. Y lo que hace la resistencia aquí es como una especie de oposición, o sea, un cuello botella, y dependiendo del material va a ser si esta oposición es más grande o más pequeña. La unidad de medida, como la resistencia es una variable física, la unidad de medida de la resistencia, como decía el video, es el ohm, o también lo pueden ustedes encontrar como ohmio, que a veces cuando se habla en plural se dice ohmios, ¿ya? Así que no les produzca extrañeza si es que escuchan esa palabra, y también el símbolo del omega. Ohm es el apellido de un físico que vamos a ver más adelante, que contribuyó obviamente a lo que son los circuitos eléctricos, que es donde queremos llegar ya en un par de clases más. El símbolo que ustedes van a encontrar si es que estudian por internet, en los circuitos pueden ser esos dos que están ahí. Puede ser un rectángulo o un zigzag. Esos son los símbolos que ustedes van a encontrar y que indica que ahí hay una resistencia. Generalmente son los artefactos eléctricos que se encuentran en un circuito. Cuando hay un modelo, un circuito en línea y aparece la resistencia, ahí generalmente te están diciendo que puede haber una ampolleta, un televisor, un enchufe. Dependiendo del tipo de circuito, es lo que va a indicar la resistencia, pero generalmente son artefactos eléctricos. En términos concretos, a los que les gusta la electrónica, a los que les gusta hacer, reparar ciertas cosas, bueno, en la universidad van a ver esto sí o sí, los venden con esa forma. Son como unos tubitos bien chiquititos que tienen dos alambres para poder conectarlos al circuito y que tienen colores. Esos colores los vamos a ver más adelante cuando vemos circuitos. Les voy a indicar qué significa, pero generalmente son multiplicadores. Entonces pueden encontrar resistencias que tienen el mismo tamaño, pero distintos colores, porque quiere decir que son de 20 ohm, 50 ohm, 100, 1000 ohm. Va a depender de la cantidad que uno necesita para regular la corriente. Todos los circuitos tienen. Y un caso que es súper conocido, y bueno, es conocido el electrodoméstico, pero no sé si sabían esto, pero el secador de pelo, cuando uno lo conecta, tiene que tener una resistencia, porque la gracia del secador de pelo es que convierte la energía eléctrica en calor, para poder calentar el viento, el aire y así poder secar. Tiene una resistencia interna, tiene una resistencia que es bien grande y que es necesaria justamente para que funcione el secador de pelo. Así que también pueden encontrar un ejemplo como más cotidiano, en donde todos los circuitos eléctricos, todos los aparatos de la casa que funcionan con electricidad tienen que tener resistencia. Tiene que haber un obstáculo, si no la corriente va a pasar de una y pueden haber cortocircuitos, se puede quemar el material. Ya, así que recuerden todo eso que está ahí en la diapositiva, la unidad de medida, la figura, que es lo más importante. Y a continuación vamos a ver de qué depende la resistencia, porque tenemos que llegar a lo que es ya la fórmula para poder hacer algunos ejercicios, pero antes de la fórmula necesitamos saber cuáles son las variables físicas que influyen en la resistencia, y que en el video lo dijeron, pero lo vamos a ver más a fondo. Por lo tanto, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿de qué depende la resistencia eléctrica? ¿Cuáles son los factores? Vamos a repasar lo que escucharon en el video. Primero que todo es la longitud. La longitud con la letra L del material indica que los materiales más largos tienen mayor resistencia. De alguna forma tiene que ver también con el camino. O sea, si tenemos un camino muy largo, un camino que tiene mucho tramo, obviamente la velocidad o quizá el tiempo en que demora en llegar un cuerpo de un lugar a otro va a ser mayor. Por lo tanto, la resistencia va a aumentar. Ese es más o menos lo que quiero que se vayan imaginando. Es como si fuera un río, un río que lleva agua, por eso también se asemeja mucho el término circuito a todo lo que es corriente, y ustedes pueden imaginarse que mientras más largo, más cuesta llegar al otro lado. Entonces, por eso tiene mayor resistencia. En el caso del área, el área que se escribe con la letra A, recuerden que el área se mide en metros cuadrados y la longitud en metros.
Las áreas más grandes ofrecen menos resistencia. De alguna forma, la resistencia, como tiene más espacio, ya digamos así, tiene más espacio, más área para poder abarcar y poder pasar, tiene menos dificultad para poder pasar de un lugar a otro. Entonces los electrones de alguna forma, al tener más área, tienen más espacio para poder avanzar. Entonces esa es la lógica de que a mayor longitud, mayor resistencia, a mayor área, menos resistencia. Acuérdense de eso para más adelante. ¿Cuáles otros factores más dependen del valor de resistencia? La temperatura. La temperatura del material tiende a ser directamente proporcional a la resistencia. O sea que las temperaturas más altas resultan resistencias más altas. Si la temperatura está presente en un objeto conductor como en un metal, se le ingresa calor, se le cede calor. Ustedes ya saben, ya con lo que vimos en lo que fue esa materia, las moléculas empiezan a moverse. Si se empiezan a moverse más rápido, se empiezan a desordenar, entonces va a haber una dificultad. Recuerden que los materiales conductores atómicamente o molecularmente son más ordenados que los aislantes. Entonces, si tú desordenas esta estructura, la resistencia va a aumentar. Y cuarto, quizá el más importante a lo mejor, es el tipo del material. ¿Ya? El hierro tiene más resistencia eléctrica que un conductor de cobre geométricamente similar. O sea, si tengo dos alambres iguales, con la misma área, con la misma temperatura, con la misma longitud, el material me va a depender de cuál de los dos es más o menos resistente. ¿Ya? Ese factor, esa variable, también ustedes la pueden encontrar y les pueden preguntar también en la PTU. La pueden encontrar por ahí como resistividad. Así que espero que esas cuatro les quede presente. Ya por eso aparece ese monito. Longitud, área, temperatura y el material. El material, el tipo de material, también se llama resistividad. ¿Ya? Cada material tiene una resistividad eléctrica distinta. ¿Cómo se define la resistividad? Es la resistencia eléctrica específica que posee un cierto material. O sea, cada material tiene un valor distinto. Es una medición experimental y adquiere un valor constante para cada material. O sea, no es algo que sea una convención o sea inventado por cualquier persona, sino que en el laboratorio se mide lo que es la resistencia. Hacen distintos experimentos que tienen que ver con los circuitos y se dan cuenta que unos materiales tienden a ser más resistentes que otros y ahí empiezan a sacar experimentalmente los valores de una constante. Esta constante, esta resistividad, se mide en ohm por metros. Esa es la unidad de medida para que también la anoten por ahí y no se les olvide. Y fíjense en la tabla que les presento a continuación. Esta tabla tiene valores que son muy bajos y muy altos. Entonces, de alguna forma, si ya lo van pensando, si nos preguntan por la resistividad en la prueba, la resistividad es, podríamos decirlo que es inversamente proporcional también a todos los factores anteriores, porque fíjense que los materiales conductores, los metales, tienen una resistencia súper pequeña. Estamos hablando de 10 elevado a 8. De hecho, el cobre que aparece ahí es 1,67 por 10 elevado a menos 8. En cambio, los aislantes, como el vidrio, que creo que es el mayor, no, el mayor es el cuarzo, 7,5 por 10 elevado a 17. O sea, ya estamos hablando de muchos ceros a la derecha y en el caso de los conductores, muchos ceros a la izquierda. Generalmente son hasta el factor menos 8. Por lo tanto, en ese rango nos vamos a mover nosotros. Ahora la resistencia de cada material, la resistividad, no se la tienen que aprender de memoria. O sea, los ejercicios que vamos a hacer nosotros podemos ocupar calculadora, pero para efectos de PTU les van a preguntar el concepto y si le hacen hacer un ejercicio numérico, les tienen que dar este valor. O quizás también les pueden preguntar este valor, porque también se puede despejar. Eso va a depender del ejercicio, pero aprendérselos de memoria no. Lo que sí se tienen que aprender es que una potencia pequeñita como el menos 8
me está indicando un conductor. Después nos saltamos al tiro al por 10 elevado a 3, que ya son los semiconductores. Siguen siendo metales, pero ya no son tan conductores. Y luego ya vienen los aislantes, ya cuando estamos hablando de una potencia positiva muy grande, 14 ceros, 17 ceros, como sale ahí. Así que ténganlo bien claro eso, porque esto es lo que nos va a servir a continuación cuando veamos la fórmula de resistencia. Obviamente la fórmula de resistencia tiene que ver con las variables que vimos anteriormente. Por lo tanto, les voy a mostrar cómo se puede calcular la resistencia eléctrica. Si tenemos estos factores, que son longitud, resistividad, que es esa letra que está ahí, ¿ya? Esa letra es la que nos va a representar el concepto de resistividad, lo que estaba en la tabla. Tenemos a la longitud, tenemos al área, eso que está ahí es corriente eléctrica, para los que vieron la clase anterior, la letra I es corriente eléctrica, y la R es resistencia. Este es el símbolo que está acá, este es el símbolo de la resistencia cuando hay en un circuito. Entonces si tenemos este cable, que está en un trocito de cable, vamos a tener todas esas variables físicas. ¿Qué es lo único que vamos a dejar fijo? Va a ser la temperatura. ¿Ya? En el caso, por lo menos de la prueba, de la PTU, la fórmula de resistividad es esa que está ahí, donde nosotros no vamos a tener influencia de la temperatura porque se va a mantener o a temperatura ambiente o a 0 grados, que es la medida de los valores de resistividad. Por lo tanto, en esta ocasión no va a ser variable. Ya cuando estén en la universidad ahí van a tener otra ecuación, ya un poquito más compleja. Pero por el momento, si se fijan, la resistencia, que está ahí la letra R, es igual a resistividad por, recuerden que ahí hay una multiplicación, el largo, la longitud L, dividido en el área. ¿Ya? Aquí están lo que significa cada letra. Resistencia del conductor, que sería medida en ohm. Recuerden ese símbolo y esa unidad de medida, ohm. Resistividad del material a 0 grados Celsius, esa es como la medida que estándar. Se mide en ohm por metros. La longitud del conductor se mide en metros y el área se mide en metros cuadrados. Si se fijan, el metro cuadrado, al estar en el denominador, se va a ir con un metro, con el metro que está arriba de longitud, y luego se va a ir con el otro metro que está acá en ohm por metro. Entonces al final lo que hacen después los ejercicios es eliminar las unidades de medida para que nos quede solamente la unidad de ohm. ¿Ya? Por eso es importante siempre son importantes las unidades, pero son importantes la conversión en caso de que tengamos un ejemplo numérico un poco más complicado. En ese sentido, yo encontré un ejemplo en internet, aprovechando también la clase, por si ustedes encuentran también otro y que a lo mejor les puede producir un poquito de ruido, ya, porque aquí en estos ejemplos que ustedes pueden encontrar, hay información que, como están en cuarto medio, tienen que asumir que saben. ¿Ya? Por eso en la prueba, en este tipo de ejercicio, no les van a decir todos los pasos o todas las cosas que tienen que transformar, porque lo ideal es que ustedes se den cuenta, en base a la fórmula, ustedes se den cuenta cómo yo obtengo una variable, si es que no me la dan. Por eso quise escoger este ejemplo, porque lo refleja muy bien. ¿Ya? Porque aquí hay hartos distractores, también hay conceptos que no aparecen en la fórmula explícitamente y hay que sacarlos. Entonces, leamos con atención el ejemplo, ojalá lo puedan anotar en su cuaderno, porque ejercicios de este tipo es el que tienen que resolver en la guía. Dice, empieza con una pregunta al tiro, ¿qué longitud L? Ya tenemos la letra L, por lo tanto esa va a ser nuestra incógnita, inmediatamente esa va a ser nuestra variable que tenemos que calcular. Y si se fijan en la fórmula, está acá. Entonces hay que despejarla. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Qué longitud L de alambre de cobre se requiere para producir un resistor
para que lo anoten ahí en su cuaderno, es lo mismo que decir resistencia. Entonces me están diciendo el valor de la resistencia de 4 miliohm. Esto se lo he repetido varias veces. Cuando hay una letra acompañada de una unidad, quiere decir que puede ser un prefijo matemático. No se vayan a confundir con el ohm por metros. Por eso está en ese orden escrito. Aquí dice ohm por metros, acá, y acá dice miliohm, donde dice 4 ohm. ¿Ya? Son distractores, pero son importantes que lo sepan. El orden con que uno escribe es importante en física por lo menos. Entonces ya me están dando la resistencia. La resistencia vale 4 miliohm. Supongo que el diámetro del alambre es 1 milímetro. Entonces inmediatamente se viene a la mente el concepto de que tengo que sacar el área. No nos están dando el área inmediatamente en metros cuadrados, me están dando el diámetro de este alambre. Bueno, y la resistividad del cobre, que es una constante para este material, y era esperable que fuera un valor bajo por la tabla que vimos anteriormente. 1,72 por 10 elevado a menos 8 ohm por metros. ¿Qué es lo que yo les decía delante para que entiendan bien este ejercicio? Que aquí inmediatamente no me dan el área, hay que calcularla. Una de las fórmulas que tiene el área, que ustedes ya deberían saber, es justamente la que está acá. Pi por d cuadrado partido en 4. ¿Pero qué área es esa? Se supone que si estamos hablando de un alambre, una especie de línea horizontal, el sector, el área por donde pasa, siempre va a ser circular, ¿ya? Existe otro tipo de alambre, existen otros conductores que pueden ser cuadrados, de otra forma. Pero en estos ejercicios, siempre ustedes asuman que el área es circular. Por lo tanto, se tiene que ocupar la fórmula del área, que si yo tengo el diámetro, sería pi por diámetro cuadrado partido en 4. Todos conocemos esta fórmula, pi por r cuadrado, que sería como el área de un círculo. Pero si ustedes reemplazan en donde el d en la mitad de r, lo reemplazan ahí acá y le colocan aquí en esta fórmula d medios, como está el cuadrado te va a quedar d cuadrado cuarto. Entonces es lo mismo que está acá. Si usted ocupa esta fórmula que está aquí o esa fórmula que está acá, el resultado es el mismo. Pero si usted quiere ocupar esta que está acá, que es con r cuadrado, este valor lo tiene que dividir en 2, porque ese es el diámetro, no es el radio. Si usted lo divide en 2, lo puede colocar en la ecuación de allá, o colóquelo inmediatamente como aparecía acá. Pero fíjense que aquí dice 0,001 metros. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen que son milímetros. Si nos dicen milímetros hay que dividirlo por 1000, y eso nos da 0,001 metros. O sea, como se divide en 1000, se corre, son 3 ceros a la izquierda, o se corre 3 espacios a la izquierda. Entonces lo primero que se hace es calcular el área con unidad de metro. Usted coloca todo eso en la calculadora y les va a dar que el área es un área pequeña porque estamos hablando de un alambre. No espere que el área les dé tan grande. Un alambre delgadito de 1 milímetro nos va a dar un área de 7,85 por 10 elevado a menos 7, ojo ahí, metro cuadrado. Ahí está la unidad de medida. Luego de esta fórmula que está acá, que es la fórmula principal que ustedes se tienen que saber, tenemos que despejar L. Entonces, la letra A, que estaba dividiendo, pasa multiplicando al otro lado, y la resistividad, como está multiplicando, pasa dividiendo. Y nos quedaría esta ecuación que está aquí. O sea, el L despejado. Yo me atrevería a decir que ustedes no van a tener problema con eso, porque ustedes ya en cuarto medio deberían despejar cualquier letra, sobre todo si estamos hablando de multiplicación y división. No es tan difícil aparentemente, pero lo importante es que sigan los pasos para que no se equivoquen en cosas pequeñas. Porque como la PTU tiene alternativas, generalmente son muy parecidas a las alternativas. Entonces un pequeño error ya la respuesta va a ser mala. Entonces por eso vayan paso a paso y después lo pueden hacer más rápido. Entonces al tener despejado el largo o la longitud,
Ahora reemplazo los valores que me dan. Fíjense que aquí dice 0,004 ohm, porque el dato que está acá arriba dice 4 miliohm. Acuérdense del prefijo matemático mili, que significa 10 elevado a menos 3. O sea, 3 ceros a la izquierda. Por eso aparece 0,004 ohm. Se multiplica por el área que se calculó ahí arriba. Estoy con el mouse, así que por eso que está quedando feo esta línea. Eso se coloca acá mismo, ya, con la unidad de medida, y dividido en la resistividad. Ahí parece que en ese cuadradito debería haber un punto. Y aquí parece que se le salió esa imagen. Entonces, este metro que está acá se va a ir con ese metro cuadrado, con ese 2, y ese ohm se va a ir con ese ohm. Por lo tanto, me va a quedar la unidad de metros, porque la pregunta es cuánto vale L, y L se mide en metros. Entonces, si usted coloca todo esto en la calculadora, les va a dar 0,183 metros. O sea, el largo de un alambre es 18,3 centímetros. Si esto ustedes lo dividen en 100, para poder pasar a centímetros, para verlo como más real. 0,183 metros es un largo pequeño, que a lo mejor es una longitud de un cable para un circuito, para un audífono o para un celular, no sé, eso va a depender del problema. Pero aquí lo importante es que se utilizó la ecuación de resistencia y se despejó una variable que nos estaban preguntando. Entonces, en la guía que ustedes van a encontrar, la guía de aprendizaje de esta clase, se van a encontrar con este tipo de ejercicios. Yo les voy a colocar datos que ustedes tienen que sacarlo, obviamente cambiarle las unidades, y les voy a hacer despejar R, resistividad L y A, y el área. Ya, así que no hay otra ecuación que vamos a utilizar en esta clase, en esta semana. Acuérdense bien el tema del área, estamos hablando del área del círculo, y solamente me voy a decirles que tengan éxito en esta semana. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor escríbanme, ya no se queden a última hora haciendo la guía. Si es de este miércoles al otro miércoles, me escriben el martes en la noche o el miércoles en la noche me están preguntando. Traten de preguntarme antes para poder responderles. Y ojalá hayan entendido. Vamos, como les dije, vamos a ir de a poco, y los que no hicieron la actividad de corriente, háganla, porque todavía hay tiempo. Así que ahí, con toda la fuerza y la electricidad de Pikachu y Raichu, les digo que tengan una buena semana y ojalá hayan aprendido, que es lo más importante. Ya, cuídense, los saluda el profe Pablo. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal